Bueno, y continuamos con edición especial luego de esta canción de Viernes Bailable y Edmily nos tiene unos invitados muy especiales esta noche. Edmily, preséntanos a los Hoy invitados de hoy. edición especial Se Viste de Gala. Tenemos a la gente de Sohar Beer, ¿no? Correcto. Tenemos al director general, José Bolívar, y al Bolívar Rantés. Ya yo me encargo más de la parte de mercadeo, de padre e hijo. Esto es algo que hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo. Nos hemos motivado por la cerveza, pero también a crear un producto de calidad y que el dominicano sienta algo propio que de verdad le gusta. Vamos a hablar de los inicios de Sohar. ¿Cómo surge Sohar? Esa idea de crear una cerveza artesanal. Mira, nosotros, familia materna, mis hermanas trabajaron, ya no trabajan en la cervecería vegana con el momento propio de sus hermanos. Nosotros siempre fuimos viendo una empresa de cerveza, o sea, de muchachos, jóvenes, fuimos viendo ese proceso. Y como eso le despierta a uno curiosidad, en mi caso yo siempre tenía ese tema en mi mente. Y un viaje que estuve hacia Colombia en el 2013, yo estaba en un restaurante leño y en ese momento fue mi primer viaje a Colombia, no había viajado antes. Yo estuve probando las cervezas locales, entonces yo estuve como conectando como con esa idea en mi diálogo interno de lo que yo sentía y lo que en un momento yo quería hacer. Probé todas esas cervezas allá, tanto industriales como artesanales, y Tres Cordilleras, que es artesanal, el Águila, la cerveza Águila, también la de BBC, Bogotá Brewing Company, y entonces ya al final, cuando estoy de regreso, estoy en el aeropuerto, pruebo una cerveza que se llama Apóstol, que es artesanal, y ahí me surge la idea de ese concepto y esa idea que yo tenía en mi mente de un proyecto cervecero, y digo, bueno, pero si se puede hacer artesanal, vamos a tomar la idea. Entonces a partir de ahí empezamos a estudiar y elaborar todo el plan de negocio y hacer todo el proyecto, hasta que ya el año pasado, en julio, salimos con nuestro producto. Hemos tenido, y lo cual también agradecemos, el apoyo local de los dominicanos. Hemos sacado dos cervezas, una de trigo y una IPA, que podemos luego explicar qué significa cada uno de esos estilos. Y la aceptación ha sido muy positiva, o sea, hemos tenido una demanda continuamente aumentando, la producción adaptándose a la demanda que va creciendo, y la verdad que sí, que ha sido un proyecto muy interesante, vamos a decir, ¿no? ¿Qué diferencias son de las demás cervezas? Mira, nuestra cerveza, hay un tema entre definir las cervezas artesanales y las cervezas industriales. Entonces, entre ambas, lo que se distingue, vamos a decir, es el proceso. Si nos vamos a la etimología de la palabra artesanal, artesano, o sea, que es muy de las manos, o sea, el trabajo muy manual, y ya cuando estamos hablando nosotros de cervezas industriales, entra en un proceso muy automático. Ahora, ¿qué pasa con el proceso y qué temas o qué elementos nosotros tomamos en cuenta para distinguirnos como artesanales? Primero, la materia prima, aunque sí hay en algunos países tratamos siempre de apegarnos a una ley que es alemana, que es la ley de pureza, o sea, apegarnos a los 4 elementos básicos con lo que se hace una cerveza, que es el agua, la cebada malteada, el mismo trigo, que también es malteable, el lúpulo, que es una resina, una flor, que es lo que le da el amargor y el olor a la cerveza, y ya la levadura. O sea que con esos 4 elementos se supone que debemos hacer la cerveza. En las cervezas industriales,
¿Qué pasa? Que, o sea, que esas materias primas son costosas, pero en las cervezas industriales se da mucho el tema de que las industrias cerveceras en todos los países, no solo acá, tienen adjuntos que abaratan el costo, por ejemplo, como el maíz, el arroz. Pero ¿qué pasa? Que esos productos, esos ingredientes, esa materia prima, posiblemente no te den a ti los azúcares como con la calidad, con la naturaleza de donde nace la cerveza, por ejemplo, porque a través de los azúcares y con la levadura es que cuando la levadura se come esos azúcares es lo que se convierte en alcohol. Ahora, la calidad de lo que tú tengas, eso mismo te va a generar un tipo de alcohol. Por eso, por ejemplo, cuando tú dices, yo me tomé esta cerveza, tengo jaqueca, dolor de cabeza, y eso proviene de ahí. Nuestra cerveza hecha por el libro como manda, o sea, porque si en el proceso tú no haces la cerveza como manda, aunque estés utilizando los productos de la ley de pureza, si tú no haces el proceso como es, utilizas temperaturas que no es, varía algunos procesos de lo mandatorio, te puede también generar jaqueca, porque si tú generas alcoholes secundarios, que no son los primarios que tú estás buscando, eso también pasa con eso. Y entonces, por ejemplo, en el caso de las cervezas artesanales, nosotros no filtramos. Entonces, si ves, al no filtrar, tú puedes ver ahí una cerveza limpia, pero cuando se enfría, tiende a ser un poquito turbia. Cuando se sirve, tú no la ves tan cristalina como una cerveza industrial. Y eso se debe al filtrado. Por ejemplo, nosotros no filtramos. Las proteínas que contiene la cerveza se mantienen ahí. Igual, por ejemplo, también nosotros no pasteurizamos. Entonces, si esta cerveza, al no estar pasteurizada, es una cerveza que está viva. O sea, su hongo, porque para tú fermentarla, tú lo que le echas un hongo, que es una levadura. Entonces, ese hongo se clasifica básicamente en los dos más importantes, que es la lager, que es en la generalidad, y la tipo A. Entonces, esos son como los elementos más esenciales, y lógico que son lotes de proceso más cortos, como no es pasteurizada, tú tienes que tener un proceso prácticamente quirúrgico, vamos a decir, o sea, tú tienes que estar con alcohol, con sanitizante, donde quiera que te mueva, donde quiera que toque, porque si a un proceso le cae un elemento no deseado, entonces eso se sigue multiplicando y procreando, y eso se te genera un mal sabor y hasta que la cerveza se te daña fácilmente. Entonces, o sea, la verdad que es arte artesanal. Sí. ¿De dónde viene el nombre Zohar? Mira, Zohar es una palabra hebrea y Zohar es el principal libro hebreo. En su sentido, el sentido de su palabra, Zohar significa esplendor. Entiendo. Me dice que tienen dos tipos de cerveza. Actualmente tenemos dos tipos de cervezas registrados a nivel de los reglamentos que nos requiere el país. Tenemos tres tipos de cerveza. Una negra que la tenemos, que ya está registrada, tenemos la fórmula para sacarla en el momento que amerite, bajo la estrategia que vamos trabajando. Y tenemos una de trigo que es una wheat beer, que es un estilo belga, tiene cítrico, también tiene especies. Entonces buscar lo que se sale un poquito de las cervezas alemanas, porque los belgos en ese sentido son más flexibles y ha calado mucho a nivel mundial ese tipo de cerveza. Por ejemplo, hay muchas que ya ustedes toman y conocen, que ya tienen esa esencia. Y la otra es una IPA. La IPA, la palabra IPA viene la I de India y la P de Pale, de Palais, en español vamos a decir Indian Pale Ale, que es como se indica el estilo. Ese estilo, bueno, vamos, por ejemplo, esa cerveza de trigo que nacen en Europa, sobre todo en Alemania, eran cervezas que se hacían en el verano, solo en el verano, porque son cervezas de un nivel de alcohol más bajo, son cervezas refrescantes,
Entonces el estilo en Europa gustó tanto en su inicio, ¿no? Viendo el caso de cómo se origina. Como el estilo gustó tanto, entonces eso ya en estos países europeos ya no se hace esa cerveza solo en verano, sino que se hace todo el año. Entonces, volviendo a la IPA, que conectando con ese estilo, pasa que a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, cuando la India dependía de los ingleses mandaban los ejércitos hacia la India. Entonces, como son países puramente cerveceros, los ingleses, entonces ellos le enviaban la cerveza allá. Y las cervezas, aunque el alcohol es un gran conservante, las cervezas se dañaban por las temperaturas, por las distancias, y entonces pasa que ellos lo que hicieron fue que uno de esos ingredientes que yo mencioné en principio lo aumentaron en cantidad, porque le aumentaron el lúpulo, que es lo que yo mencionaba, que es lo que le da el amargor y el olor. Entonces, ¿qué pasa? Que el lúpulo es una flor conservante. Entonces, le echaban más para preservar la cerveza, y entonces cuando llegaba allá, la cerveza llegaba amarga, y entonces los que la tomaban en la India, los ingleses, se acostumbraron a ese sabor. Entonces ahí nace ese sabor que se ha popularizado mucho más en los últimos tiempos, e incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, los millennials, que son las generaciones que más toman este tipo de cerveza, las personas que toman este tipo de cerveza son gente ya que tiene un nivel, un paladar más selecto, o sea, buscan productos con otro nivel, vamos a decir así, y entonces por eso es como uno dice, la fiebre de la cerveza artesanal en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en España, y nosotros aquí ni decir, o sea, estamos incipientes, pero vamos avanzando a un ritmo muy importante. Sí. Ustedes tienen un año en el mercado, por lo que entendí. Aún no tenemos un año. En julio tenemos un año, sí. Pero a eso hay que agregar, ese proceso inició 2015. O sea, 2013 y 2015 ya las formalizaciones. Hemos tratado de estar iterando, perfeccionando ese producto antes de sacarlo al mercado. A la vez, ya como lo mencionaba, tenemos una de trigo y una IPA. Vamos buscando tanto satisfacer ese mercado dominicano que le gusta su parte refrescante, beberse una cerveza en la playa, pero también estamos buscando, aunque hay su sector que disfruta de esa cerveza amarga, también tratamos de educarlo a ese público que no. Lo vamos introduciendo a esa área para que disfruten y puedan aprender de este mundo tan grande que es la cerveza. ¿Ustedes consideran que las personas que consumen cerveza, aquí los dominicanos consumen mucha cerveza, el paladar es exigente en cuanto a la cerveza? Mira, nosotros, los dominicanos, primero que en principio no teníamos una gran variedad de cerveza, sino que la cerveza, la industria, o sea, nuestra estaba formada por dos únicas empresas y una que era casi la dos. Entonces, o aún sigue así, más o menos. Entonces, se nos ha acostumbrado